Les habla Danilo Antón. Yo soy un geógrafo uruguayo que ha estado trabajando a lo largo del tiempo sobre temas geográficos, geológicos, geomorfológicos, pero también de desarrollo humano y desarrollo económico en el marco de un gran número de proyectos en muchos países del mundo, en América Latina, en África, en Asia y en otros lugares. Mi especialidad es la geología y la geomorfología. Trabajé mucho en aguas subterráneas, pero también en proyectos de desarrollo, trabajando para el gobierno canadiense en el International Development Research Center, lo que me permitió durante muchos años estar recorriendo países y atendiendo los problemas que se planteaban en diferentes áreas, sobre todo en áreas que requieren investigación científica. Después de mucho tiempo de haber vivido en Canadá bastantes años, viví en Francia, donde hice mi doctorado, viví en Arabia Saudita, viví en Colombia, viví en México en dos oportunidades, di clases en Estados Unidos. Es decir, tuve una experiencia muy variadas, y ahora que estoy acá en Uruguay de vuelta después de bastante tiempo, estoy tratando un poco de difundir algunas ideas, algunas experiencias. Un poco de eso se trata. Me invitaron a participar en esta difusión los amigos del equipo de comunicación popular Tendiendo Puentes, que se llama De Fogón en Fogón, que es un grupo binacional argentino-uruguayo. Y en mi caso prefiero enfocar el tema desde el punto de vista de aclarar algunas confusiones que hay en muchos temas, en particular en temas geológicos, ambientales, pero también en otros temas que también vale la pena discutir y conversar. En este caso voy a empezar un ciclo que le he dado en llamar mitos y verdades, porque hay muchos mitos que se divulgan y se aceptan como dogmas en todos los campos, y hay algunas verdades que a veces es necesario recordar. También es necesario recordar que además de mitos y verdades hay muchas incertidumbres, y también hay que aclarar que uno de los elementos fundamentales de la vida es el manejo de las incertidumbres, de la vida personal y de la vida de los pueblos, y el avance de la ciencia. El avance de la ciencia está lleno de incertidumbres. Por eso trataré de desarrollar el tema con este criterio. Debo decir que uno de los temas que provoca mucha confusión es el tema de los acuíferos, de las formaciones geológicas que contienen agua, lo que se llama las formaciones hidrogeológicas, en donde hay agua y que es muy importante, fundamental para la economía del mundo en muchos lugares, y también para el abastecimiento de agua para muchas ciudades y pueblos. Es muy importante, y es bastante claro que no se sabe mucho acerca de cómo funciona el agua subterránea, cómo funcionan los acuíferos, porque en realidad no se enseña en la enseñanza primaria o secundaria, ni siquiera en la universidad, cómo funcionan los acuíferos. Es como un misterio que de pronto de algún lugar sale agua, se bombea y sale agua, pero nadie sabe cómo está esa agua allá abajo, por qué está, dónde sale, etc. Un poco eso sería la primera entrada que tengo que hacer al tema. El agua subterránea no viene de ningún lugar mágico. El agua subterránea viene de la lluvia, en general. Y la lluvia, el agua de la lluvia, al entrar en contacto con el suelo, se infiltra. Una parte se infiltra y esa parte se va en dirección hacia abajo y se incorpora a los acuíferos, que son formaciones geológicas que están impregnadas en agua. Esas formaciones geológicas pueden ser de diferentes tipos. Algunas son
arenosas o gravillosas, y entonces el agua está entre los granos de arena o las gravas, y algunas son de fracturas, el agua entra por las fracturas y se desplaza por sistemas de fracturas. En algunos lugares se forman oquedades, incluso cuevas, grutas, y el agua puede desplazarse rápidamente. Pero en general el agua se desplaza muy lentamente, el agua subterránea se desplaza muy lentamente, a diferencia del agua superficial que se desplaza rápidamente. El agua subterránea se desplaza a velocidades de 1 metro por año, o 1 metro cada 6 meses, 1 metro cada 10 años, es decir, velocidades muy, muy lentas. Y cuanto más profundo, generalmente más lentas todavía. Ese es un tema que vale la pena tener en cuenta para analizar cómo funcionan los acuíferos. En general los acuíferos, o más bien las napas, siguen la superficie de la Tierra. En general, cuando hay una colina, la napa sube, y cuando hay un valle, la napa baja. Sigue en forma relativamente paralela a la superficie de la Tierra. En los acuíferos profundos eso no se da de la misma manera, pero en general esa es la tendencia. Bueno, hay muchos acuíferos, prácticamente en todas partes hay acuíferos, en todas partes hay aguas subterráneas, en todas partes del mundo, incluso en las zonas áridas. A veces esas aguas son dulces y a veces son salobres, incluso saladas. En este caso vamos a hablar en particular de un acuífero bastante importante, que es el acuífero Guaraní, que es un sistema acuífero que fue conceptualizado no hace mucho tiempo. En realidad fue mi idea cuando yo estaba trabajando en esta institución canadiense, el International Development Research Center, de aplicar algunos recursos que estaban disponibles para desarrollar un acuífero y desarrollar un proyecto en este acuífero, que en realidad en esa época eran varios acuíferos. El acuífero Uruguay, en Uruguay había un acuífero que se le llamaba Tacuarembó, había uno en Brasil que se le llamaba Botucatú, y había un acuífero en Paraguay que se le llamaba Misiones, etc. Entonces la idea fue juntar a todos esos acuíferos y juntar a la gente, los hidrogeólogos que trabajan en el tema, en varias reuniones, y eso se logró, y finalmente los hidrogeólogos se pusieron de acuerdo, brasileños, argentinos, uruguayos y paraguayos, y se denominó ese sistema acuífero Guaraní. La propuesta mía era porque yo estaba trabajando con comunidades guaraníes en Brasil, en Paraguay, en Argentina y también en Uruguay, y que coincidían en general con el área geográfica del acuífero. Ese es un poco el comienzo de eso. Luego el acuífero Guaraní fue definido, se consiguieron fondos del Banco Mundial y de otros organismos financieros, y se desarrolló un proyecto más en profundidad que finalmente fue ya en el año 2000 y poco, 2005, 2006, 2007, y pues yo pude trabajar ahí como consultor en algunos aspectos importantes, en áreas pilotos, en Ribeirão Preto, en Paraguay, en Itapúa, en Salto Concordia, Rivera Libramento, estudios de acuíferos, perforaciones, pruebas de bombeo, etcétera, lo cual me permitió conocer incluso mucho mejor el acuífero. Este acuífero es un acuífero muy grande en área, son 1 millón de kilómetros cuadrados. La recarga ocurre en solamente más o menos un 10% del área, o sea que hay en el sector norte, en Brasil, habrá una zona de recarga de 10.000 kilómetros cuadrados. Perdón, de 100.000 kilómetros cuadrados. En el sector sur será como de 10.000 kilómetros cuadrados. En total podemos decir que hay recarga en unos 110.000 kilómetros cuadrados, y considerando el volumen de lluvias que hay en ambos sectores, se puede decir que la recarga total del acuífero, que implica en realidad el agua que puede utilizarse sin que los niveles desciendan, es del orden de
de 1.500, 2.000 metros cúbicos por segundo para toda la cuenca, y sobre todo la mayor parte en el norte, en el sector norte, y en el sector sur será del orden de 200, 300 metros cúbicos por segundo los que están disponibles para el uso, que en el caso de Uruguay se usan fundamentalmente para termas, para el agua termal. La posibilidad de usar los volúmenes se da sobre todo en las zonas donde el acuífero es poco profundo, y ahí se usa para fines agrícolas y abastecimiento, y donde el acuífero es más profundo y el agua tiene una temperatura más elevada, entonces se puede usar para el desarrollo de termas. Eso no es tan fácil en el caso de Brasil, porque el agua es muy caliente en el acuífero, a la zona, digamos, a la altura de Foz de Iguazú. Ahí el agua es más caliente, llega a 60 grados, a diferencia de que acá en las termas llega a 46, 47 grados, pero las termas ya no tienen tanta utilidad en un lugar donde hace bastante calor todo el año, ¿no? Entonces eso cambia un poco el fin que se persigue, ¿no? Esa es un poco la idea general. Esto da para más de una conversación y estoy tratando de entrarle al tema porque hay muchas cosas para decir, y la primera es que la cantidad de los volúmenes de los que estamos hablando no son gigantescos. Los volúmenes del sector sur que estarían disponibles son del orden de la tercera parte del Río Negro, por ejemplo, del caudal del Río Negro, y del Río Negro Uruguay, ¿no? Y en el caso de Brasil los volúmenes que están disponibles serían el equivalente a la tercera parte o la mitad del caudal del río Uruguay. No son cantidades tan grandes la cantidad de agua, pero sí lo que tiene bueno es que el agua está distribuida en muchos lugares, no hay que llevarla, y no se necesitan cañerías para llevarla de un lugar a otro, y con solo hacer un pozo se puede disponer de ella. Esta es una primera aproximación y yo me despido ahora, pero vamos a seguir conversando del tema. Creo que es una buena iniciativa la de este grupo de comunicación popular, de Fogón en Fogón, y yo voy a seguir con mi ciclo de mitos y verdades, en este caso continuando hablando del acuífero guaraní, del sistema acuífero guaraní, que es un acuífero que es bastante conocido, se hizo conocido, y sobre el cual se crearon algunos mitos de que, exagerando los volúmenes disponibles, que no son muy grandes, pero que corresponde decir unas cuantas cosas, datos concretos sobre el acuífero. Y eso lo haré en próximas charlas. Bueno, será hasta la próxima y espero que podamos seguir esta conversación en el futuro. Hasta luego.